Próxima estación, Antequera. Pero bueno, ya podemos empezar como a pensar este nuevo tema de esta sección, este capítulo. Ahora sí, el tema es de que estábamos pensando que con Robert Valerio podríamos tomar ahora el tema de lo real no tan maravilloso, un capítulo dedicado como a la temática de la plástica oaxaqueña de los 90, principalmente enfocado como a este imaginario de lo mágico, fantástico, que no reflejaba no reflejaba los temas sociales, políticos, y que eso era muy evidente, ¿no? Entonces hasta los artistas también se daban cuenta, en las entrevistas mencionaban eso. Entonces hicimos una conexión con el 2006, cuando decíamos, bueno, en el 2006, a partir de un fenómeno social en Oaxaca, parecía que el tema social era muy importante, y sí lo fue, y lo sigue siendo, pero también hubo un pequeño, pues como un estancamiento hacia esa estética de la resistencia, que haciendo ya un paralelismo a este año 2022, sí decía Plinio que sí noto que hay una gran diferencia con el 2006. O sea, sí había una crítica hacia cierta comercialización de la estética de los llamada estética de la resistencia, muy enfocado como a los movimientos sociales que generó el conflicto de 2006 y que reflejaban pues la resistencia al Estado, la lucha de los pueblos. Pero actualmente sí noto que ya empieza nuevamente un refrescamiento, sobre todo a esos colectivos. Un descafeinamiento. Pues por así decirlo, yo por ejemplo estaba mencionando que en Urtarte conozco algunos estudiantes que se salieron de Urtarte por unas diferencias ideológicas y que me parecen válidas, y que posibilitó también generar espacios de colectivos en gráfica en particular, pero enfocados al tema de las mujeres. O sea, las mujeres conforman un grupo, varios colectivos de mujeres con enfoques feministas, con enfoques políticos marxistas, con otros enfoques sociales, y que tiene que ver con esa reflexión de decir, ok, Urtarte son espacios que se formaron o se consolidaron en el 2006, al igual que el espacio Zapata, pero que también tienen ciertas características que ya no son suficientes pues para las nuevas generaciones, y que pues se agradece también entender que esto forma parte de las reflexiones del 2022 en las artes contemporáneas. Te decía también que Yopes también, bueno, es un colectivo que también enfoca temas sociales, pero ese es el tema, ¿no? Como bueno, ahora vamos a ponernos a platicar acerca de esas, no sé, refundar las poéticas, las estéticas en Oaxaca. ¿Cómo sería eso ahora? Pues no, yo pienso que en primera instancia todo se venía manejando a partir de lo plástico y lo visual, ¿no? Y creo que los nuevos colectivos en Oaxaca están yéndose por otro tipo de lenguaje, no solamente lo visual. O sea, acordemos de Mare, la que canta rap. Es música, es otro lenguaje, pero siento que esos están, muchos colectivos y muchas formas de hacer arte están confluyendo en un punto que tiene que ver con expresiones en la calle, performance o acciones muy específicas que tienen que ver también con la música, que tienen también que ver con la lectura de poesía, que tienen que ver con la lectura de textos específicos, yo creo que en este momento hay una efervescencia no solo a partir de lo que se dio en Oaxaca siempre, que es preeminentemente lo plástico, preeminentemente la pintura, preeminentemente la gráfica y preeminentemente el grafite o el stencil en la calle. Ahora se manejan otro tipo de posibilidades estéticas, que no son solamente visuales. No sé si estoy en lo cierto, pero yo eso es lo que he observado en distintas formas actuales
que ya no tienen nada que ver con el 2006. O sea, el 2006 creo que se quedó como una... todos esos lenguajes se capitalizaron primero, se vendieron, los talleres de gráfica lo que producen ya son grabados para el turista. Difícilmente encuentras algo que sea crítico con lo que inició en el 2006. O sea, yo siento que eso ya es un poco arqueológico, solamente se tendría que hacer una especie de revisión, que también fue importante, y no estoy diciendo, y no estoy demeritando el trabajo de ningún colectivo. Por supuesto que cada uno tuvo su momento fundacional, donde lo pueda ver o donde lo quiera ver, y donde los espectadores podamos también esperar algo más, ¿no? Yo quiero ver más, eso ya, pues ya no quiero ver grabaditos, ya no quiero ver stencil, porque el stencil también y los murales se volvieron como figuras bastante retóricas, como bastante fáciles de leer, solamente son collages que mezclan con muchas referencias de la historia del cine mexicano, o la niña que está cargando un maíz, o que tiene un resplandor lleno de, no sé, creo que siento que los colectivos actuales, que yo desconozco a varios, confieso que no conozco a cabalidad todo lo que está sucediendo, y a una crisis de instituciones, de museos, de espacios que puedan tener capital para poder realizar proyectos específicos. Creo que hay una gran crisis de eso, o sea, una gran pobreza de eso, porque si el gobierno del Estado, a través de Seculta, apoya proyectos, que ha sido también loable, han habido artistas y colectivos que han podido tener becas, pero recordémonos que también hay una noción y un interés turístico. Claro. Entonces, hay dinero y ahí está, pero ese dinero fluye para otros tipos de proyectos que tienen que ver con una imagen de Oaxaca, sí, que siga manteniéndose en una perspectiva del goce y del visitante y del turista. Los colectivos que están surgiendo actualmente, que están transgrediendo estos lenguajes plásticos, idílicos, del sueño, del oaxaqueño, del mito, eso ya se está cuestionando. Sí. Y yo estoy viendo bastantes personas están interesándose en eso, incluso los que están escribiendo, chavos están saliendo, queriendo hacer revistas de crítica. Yo veo que sí está empezando a suceder como una intercruce de disciplinas, una interdisciplina, no sé cómo llamarlo, que sí está sucediendo. O sea, que está con la música, con el feminismo, con los trates de las lenguas, con espacios que generan otro tipo de estética, no necesariamente institucionales, ¿no? Sí. Ahora el peligro de eso es que se pueda institucionalizar, ¿no? Y que vuelva después otra vez a capitalizar, que a alguien le interese documentos de fotos de ese performance o de ese concierto que estaba muy bien. Pues entonces no sé, el tema del arte demostrado conforme vemos la historia, que he encontrado la forma de como incluir justo esas propuestas desde los 50, 60 de Fluxus, el arte conceptual, que justo quería romper como esa materialidad, la mercantilización del objeto. El sistema lo absorbió. Y eso pasa totalmente ahora. En mayo del 68 en Francia pasó lo mismo, o sea, cualquier movimiento. Va a pasar, y pasó en el 2006 también. El sistema de arte tiene su propia lógica capitalista de saber cómo mercantilizar algo que en este caso parecía ser como una nueva alternativa, sí, lo alterno, lo independiente, va a encontrar el sistema de arte. Lo interesante es justo, bueno, verlos todavía en su zona como frescos, sin tener esas limitaciones que después el sistema le provoca a esos tipos de discursos, ¿no? Por eso decía, pues está el caso de estos grupos feministas o mujeres que quizás no sean feministas, pero pues están tratando de formar darse un espacio, un lugar en la dinámica del arte contemporáneo, que se me hace también muy interesante. Eso no se veía en el 2006, no se veía en los 90, y ahorita ya el papel de las mujeres también sigue siendo, bueno, no sigue siendo, ahora ya es más evidente la necesidad. Tú decías, Mare, yo conozco ahí estudiantes de la escuela que justo hacen una conexión o están en esa conexión de el rap, el beatbox, el hip hop,
la artesanía o la misma artesanía, o sea, yo creo que tiene justo que ver con las formaciones de nuevos cuadros, las formaciones de nuevos públicos, las formaciones de nuevas producciones estéticas, que posibilita que también podamos ver el arte más allá de lo que las delimitaciones de la modernidad le dio al concepto de disciplina, a lo pictórico, a lo escultórico y lo gráfico, a lo fotográfico, sino ya ahorita puede ya ser más transversal. Pero bueno, acordemos que también todo lo que se capitaliza de alguna manera se colecciona. Y para coleccionar necesitas un objeto y ese objeto es materialmente algo que puedas colgar, poner, guardar o sea, comprar una obra de arte. Entonces, ¿cómo compras una obra de arte? Compras un video, ahora obviamente muchos coleccionistas alrededor del mundo compran video arte y hay mansiones que tienen solo video arte, por ejemplo, y además eso no es tan nuevo, o sea, viene desde el coleccionismo de los 60 con los dispositivos de las televisiones. Entonces, ¿cómo se muestra eso? Bueno, se compra, porque lo visualizo y lo manejo a partir de un dispositivo, un artefacto que lo pueda mostrar y yo tener el goce estético de verlo cuando yo quiera. Igual la pintura pasa con los objetos, pero ¿cómo materializas? Y eso ha sido siempre como la pregunta, ¿cómo materializas objetos, fenómenos efímeros? Bueno, hay performance, sabemos que hay documento fotográfico. Las acciones son documentos fotográficos, documentos o sea, audiovisuales que se puedan comprar y tener en una feria. Bueno, entonces el galerista te dice, bueno, tú haces esto, pero necesito un documento de eso, a buena resolución esas fotografías para que se vendan. Si no tengo esto, entonces un video de esto. O dibujos preparatorios, bocetos de todo. No, tampoco hago bocetos de mis acciones, yo las hago en el momento, ¿no? Entonces siempre se busca, y acuérdense, la modernidad es fetichismo, es fetichizar los objetos, y eso lo sabemos muy bien. Sí. Entonces, ¿cómo compro esto? ¿Cómo genero esto? Entonces, esta resistencia me gustan esas interdisciplinas que en lo particular vengo de lo visual y del objeto, del dibujo, de cosas que se marcan, ¿no? Pero entiendo que existen estos otros lenguajes que están totalmente resistentes a ser vendidos. Bueno, eso pasó en el Fluxus, en el mayo 68 en Europa, eso se dio y ya lo sabemos, no es nuevo. Y por eso es curiosa la imagen que tenemos detrás, que es el descubrimiento de la tumba 7 de Monteana, porque la tumba 7 al final es un momento fundacional, como decía Edgar, en el que lo interesante es de que le da un lugar al fenómeno de la arqueología en Oaxaca. Oaxaca se pone en el ojo, ¿no?, de nacional por este descubrimiento. ¿Por qué? Pues por los objetos. Por los objetos. No tanto por las personas que ahí murieron, sino es la riqueza de los objetos. Son objetos súper bellos, atractivos, muy bien cuidados, como casi bien seleccionados, como la variedad de estilos, de materiales, pero es la objetualidad, es como un preámbulo, ¿no? Como decir, bueno, Oaxaca se va a convertir en ese lugar donde va a buscar objetos de consumo estético. En ese momento no estaba como determinado, porque recordemos que coincide con el filme de Einstein, que viene el terremoto en Oaxaca, el terremoto, y después vienen las fiestas de la Guelaguetza, que se fundan a partir de ese momento tan trágico y tan triste, y cómo vamos a levantar esa es una versión, es la oficial. Hay muchas versiones que que ponen en sentido porque Oaxaca se vuelve interesante a partir de los años 30, no antes, bueno, hay documentos pero los años 30 son determinantes para Oaxaca para generar un mito fundacional de algo, ¿no? Sí, yo no sé si lo que llamó la atención fue el objeto en su objetualidad, en su belleza de su creación, o un discurso que enmarcó la forma de ver en ese objeto algo especial. O sea, no sé si el objeto habló desde su materialidad inmediata o había ya no sé, desde una forma de pensar y fundar cosas a partir de momentos, que es una larga tradición de los momentos fundacionales que han tenido todas las culturas que se quieren narrar una historia para desembocarla en un cierto lugar, crean mitos fundacionales. Entonces, yo no sé si haya sido la objetualidad como tal. Y ahorita que hablaban de estos ejemplos de historia del arte,
se me hace interesante la coincidencia entre movimientos que por un lado buscan la desmaterialización del arte, entre otras cosas para evitar su fetichización, como bien lo señala. ¿Cómo coincide eso, la desmaterialización del arte, con un auge del archivo? Al mismo tiempo que el arte se está desmaterializando, los artistas empiezan a preocuparse más por registrar sus procesos creativos, por tomarle fotos al taller, al boceto, como dice Plinio. Y bueno, nada más una sugerencia porque es muy largo de nombrar aquí, pero por ahí el texto de Derrida, Mal de archivo, para saber también qué cosas se está jugando en la construcción del archivo. Utiliza Derrida en ese libro a Freud, el concepto de la memoria, el concepto del recuerdo, para decir que nuestros recuerdos nunca son copias fieles de lo que aconteció, sino que en nuestro recuerdo está mezclada fantasía, deseo, memoria, una serie de cosas. Entonces nuestros recuerdos son un montaje, nuestros recuerdos son un archivo que no te está diciendo que es el registro de algo original, sino que es un artificio, es un artefacto, un archivo. Entonces es curiosa cómo coincide en la historia del arte la desmaterialización, por un lado, y por el otro lado el archivo. Pero yo quería hacer un comentario previo, quería hacer un comentario antes, que es, mencionaste, Dylan, un capítulo del libro de Valerio, Lo real no tan maravilloso, hablando de que la realidad que se retrata es aquella que se procura que no sea fea, pero que cuando uno va a la auténtica realidad no es tan mágica como nos la pinta. Y quería yo nada más, así brevemente, una nota sobre esos dos conceptos, el concepto de realidad que mencionaste y el concepto de sociedad, porque también hablaste de la realidad social. Entonces, bueno, desde la perspectiva del psicoanálisis, pues por lo menos distinguimos tres esferas, ¿no? Lo real, lo simbólico y lo imaginario, al menos desde cierta escuela psicoanalítica, lacaniana, de genética freudiana, pero sobre todo lacaniana. Y digo, sin extenderse en eso, podríamos decir, de ahí se desprende la afirmación de que la realidad es un desierto, el desierto de lo real, como lo ha nombrado por ahí también Zizek, en el sentido en el que lo que nosotros solemos entender como realidad, que es esto que está frente a mí, en realidad yo me desplazo en el mundo imaginario y simbólico, pero cuando voy a la realidad hay un vacío absoluto de significados y significantes, porque no hay forma de que una cosa soporte una esencia de nada, sino que cada cosa es una interpretación de otra, y a lo que te abisma eso es a que a final de cuentas la realidad o es una hoja en blanco o es una hoja en negro, o sea, no tiene forma, la realidad no tiene una imagen. Entonces cuando uno dice, ¿ese es el Oaxaca real? Hay que ver a qué te estás refiriendo. ¿Es el Oaxaca real que te construyó la narrativa de que Oaxaca es esto? ¿O es el Oaxaca real el de tu experiencia social, de cierta condición social? ¿A qué te refieres con el Oaxaca real? Luego, ¿la realidad de quién? Porque ¿quién está representada, representada en esa realidad? Es la realidad del varón, de la mujer, del burgués, del obrero, del niño, del anciano. O sea, por eso es el desierto de lo real, porque no pueden caber más que en una ficción todas las realidades, o sea, todas las totalidades. No hay forma de que sea una sola y no hay acceso a la realidad. No existe la realidad. Lo que existe es lo simbólico, que eso sí lo manejamos. ¿Qué significa ser oaxaqueño? Pues es un mundo simbólico. Nos imaginamos que significa esto. Pero me quería detener un poquito en esto, en la cuestión de realidad. Preguntarse, cuando uno dice sobre el arte, si el arte refleja la realidad, pues hay teorías que nos dicen la realidad no puede ser reflejada, no puede ser conceptualizada, la realidad es lo inefable, es lo que no puede ser nombrado, la realidad es lo ominoso, lo que desborda tu capacidad de procesar algo, la realidad es lo abyecto, la realidad es lo nouménico, como decía Kant, eso a lo que no puedes acceder, la realidad es lo sublime, aquello que causa terror, aquello que causa expectación, no es algo que puedas trabajar. Entonces, aguas con eso. Y luego me llama la atención porque decíamos, bueno, Valerio dice, están atorados los productores y los consumidores de arte en un discurso folclorista, en un discurso fetichista. Entonces podríamos decir que en los 90s se navegaba, según el diagnóstico de Valerio, en un océano de folclorismo
Pero a partir del 2006 como momento fundacional, muchos colectivos tomaron el 2006 como, a partir de aquí inicia una nueva realidad. Eso es un momento fundacional, pero es ficticio, porque los procesos no son así, son narrativas. Pero no sé si se dan cuenta que pasamos del océano del folclore al océano del realismo socialista. Ahora no es cualquier realismo, y no es realismo mágico, es realismo socialista. Y el realismo socialista tiene una historia muy específica de aquello que, por ejemplo, en la teoría marxista, en los análisis de Marx y Engels, sobre todo sobre la literatura de Kafka, que es muy realista en el sentido en el que describe el sinsentido de la vida moderna. Gregorio Samsa un día se da cuenta que su vida es asquerosa y se convierte en una cucaracha, como le pasa a cualquier godín moderno. En ese sentido es realista, pero también es socialista porque muestra la realidad denunciándola, ¿no? Y eso era lo que Marx estimaba mucho, pues por su propia filosofía. Pero luego va uno al realismo socialista soviético, por ejemplo, y ve uno este culto a la personalidad de Stalin, como si en ese ser se concentraran todos los procesos de revolución social, ¿no? O sea, ese ser representa la realidad de Rusia, que es una realidad revolucionaria, que es una realidad transformadora. Entonces, él es el realismo socialista. En ese momento. En ese momento. Si nos venimos a México, el muralismo mexicano. Y uno ve el muralismo y uno nota más coincidencias entre el muralismo y el constructivismo ruso que entre el muralismo y los olmecas. O sea, hay como una especie de adaptación del estilo de la narrativa rusa y alemana, con esta idea de vamos ahora a hablar de lo social, seamos conscientes de la sociedad, pero espérate, ¿es la sociedad de quién? ¿Del burgués, del proletario, del comunista, del fascista? O sea, ¿de quién? ¿De qué realidad es? Entonces, me gusta mucho que el título de Valerio sea Lo real no tan maravilloso, porque nos arroja así, pum, de golpe a dos cosas, ¿no? Primero, que lo real no puede ser representado. Y entonces cuando uno dice, me gusta ese arte porque es más realista, uno tendría que pensarlo dos veces y decir más bien, comulgo con la ideología que representa ese cuadro, ¿no? Más que decir que ese cuadro sí es realista, a diferencia de otro cuadro que no lo sería. Y en su época Valerio lo acusaba diciendo que no había visto él un cuadro que hablara de un autobús, del interior de un microbús en Oaxaca o de la central de abastos, porque esa es la realidad que no le quieres vender al gringo. No le quieres decir que en la central hay delincuencia, como en todo Oaxaca, que hay problemas de basura. Entonces mejor píntale la realidad, pero esa realidad que a él le gusta. En ese sentido, lo real no es eso, o sea, no es eso. Sí es cierto que el cielo es muy bonito, sí es cierto que todo eso, pero es bien interesante, por ejemplo, como cuando le pregunta Valerio a Morales sobre el uso del color amarillo, es genial cómo el referente de Morales no es la tierra de Ocotlán, no es el atardecer de su pueblo, son los girasoles de Van Gogh, porque a final de cuentas él es un artista que se está educando de la historia del arte. Entonces eso pone del arte occidental, eso pone en crisis la idea de que el artista está arraigado a su tierra, de que sus pies se conectan con la tierra, porque su inspiración no la está obteniendo de su tierra, la está obteniendo de lo que realmente le gusta, el arte de lo que está consumiendo. Entonces, a través de esa sencilla pregunta, muy inteligente, Valerio desarticula esta idea de que hay realismo mágico en Oaxaca, porque dice, en realidad la composición de los artistas no proviene de su entorno, proviene de la historia del arte. Hay más cercanía de Van Gogh y Chagall, sobre todo, que con una señora de empanadas. Entonces, referentes bastante relacionados con los libros que ves y todo eso, antes de cualquier experiencia. Pero es que justo por eso hacía yo la referencia a Mal de Archivo de Derrida, porque ahí nos enseña con el comentario sobre Freud que nuestros recuerdos, nuestra memoria no provienen, no son copias que tomamos de niños de los cerros que estaban alrededor de nosotros. Nuestra memoria es un collage de educación visual, de referencias de otro lado, de traumas, de expectativas, de fantasía, de un montón de cosas, y uno piensa que sus recuerdos son la copia guardada de una vivencia que tuvo de niño. Pero si eso mismo no existe, si mi mismo recuerdo es una mezcla de fantasía y realidad, ¿por qué dar por hecho que el artista está poniendo en un cuadro
la realidad inmediata de su entorno. No, más bien hay todo un trabajo de elaboración, de montaje, de un montón de decisiones que se tomaron. Terminan siendo un cuadro que parece la iglesia de Ocotlán, que parece el Zócalo de Oaxaca. Simplemente es la imagen de esa Es la iglesia. imagen como pretexto para jugar pictóricamente, para jugar creadoramente. El problema es que esas estrategias se prestan a discursos, a narrativas que caminan paralelas. Entonces, por eso decía yo ahorita que Dylan menciona lo de los objetos. Yo no sé si a la gente que en los 90s veía a Oaxaca en esos cuadros, si le maravillaba la objetualidad de esas pinturas o el discurso que hacía posible que tú te maravillaras al ver esas pinturas. Entonces, pues bueno, esa era una idea que quería lanzar. La otra, que me parece que, hablando esto de qué tan vigentes son las ideas de Valerio, son muy vigentes, solo que se han desplazado de un concepto a otro. Entonces, por ejemplo, ya no puedes hablar de que es el folclore la regla universal de Oaxaca. Decir eso no se sostiene han mencionado ustedes otros colectivos, otras prácticas, otros lenguajes, pero yo sí siento que sí hay un segundo anquilosamiento. Pasamos del anquilosamiento del folclore en el 96 al anquilosamiento del realismo socialista en el 2006, de mano de colectivos como Azaro, La Pistola, que retomaron estrategias de propaganda comunista que ya han sido utilizadas anteriormente. El stencil, el graffiti, tienen una larga historia de cómo han sido usados para tanto propaganda capitalista como propaganda comunista o socialista, y en ese sentido, pues para verlos en perspectiva, la recomendación es regresar al libro de Benjamin, la obra de arte en la época de su reproducción técnica, donde Benjamin nos dice que esta forma en la que el artista revolucionario usa el arte para hacer propaganda de la ideología marxista o comunista, eso no es arte revolucionario, ¿no? Lo que se revoluciona es el montaje, la creación misma del lenguaje pictórico, y no tanto qué ideología aporta tu obra de arte, si eres capitalista o socialista. Entonces yo siento que hubo sí un acercamiento de los jóvenes, del arte joven, a partir del 2006, pero también siento que el 2006 sirve como una narrativa fundacional a todo aquel que quiere decir que a partir de ese año empezó el arte verdadero en Oaxaca, que a partir de ese año empezó el arte crítico, que a partir de... Híjole, habría que revisar si realmente esta nueva ola de realismo socialista es o no crítica, ¿no? ¿Qué dices, Plinio? Pues bueno, no ha sucedido algo que tenga que ver con un movimiento que sacuda un poquito de manera así como transgresiva y violenta como el 2006, porque lo tuvo, lo fue. Ahora es como, está viendo un como acomodamiento bastante severo, ¿no? Y pienso acomodaticio de factores, tanto por los artistas como por, no sé, hay otros fenómenos que se están sucediendo, pero creo que todavía se sigue criticando lo mismo, no sé cómo... Claro, digo, ahorita estamos en el 2022, ¿no? Yo estoy hablando de lo que inmediatamente surgió después del movimiento magisterial del 2006, donde por un lado hay que reconocerlo, se tomaron las calles como espacio público a través del arte, o sea, se pintó en las calles, cosa que no sucedía en Oaxaca, o sucedía de manera grafitis de crews, de chavos cholos o así, pero no con este sentido de arte de denuncia, arte público. Entonces, bueno, se destrabó eso, se recuperó la calle como entorno político y público. La estética ya no fue la estética colorida, ahora fue monocromática, por lo mismo del stencil. Hay variaciones, sin embargo, como bien dijiste tú, y como dijeron los dos, algo irrumpe y es un proceso dialéctico. Hay como una realidad, dialécticamente surge algo que la contradice. Entonces, digamos, el folclorismo es contradecido, contradicho por el arte revolucionario así llamado o autonombrado, arte político, propaganda política. Pero luego esa cosa que fue revolucionaria termina siendo muy bien cooptada por el PECDA, por instituciones de gobierno, de iniciativa pública o privada, y eso que fue irruptor de repente se vuelve completamente institucional. Se ha institucionalizado el arte revolucionario, y hay que decirlo, hay un turismo revolucionario. Hay gente que le encanta consumir arte de la rebeldía, arte de la disidencia. Con la etiqueta de disidencia tú aseguras ya un mercado. Entonces, ¿qué pasa cuando eso se vuelve a capturar? Cuando el sistema vuelve a capturar,
bien dice Dylan, los críticos, los filósofos, los artistas tienen que encontrar la manera de, con las nuevas condiciones, volver a plantear una antítesis, volver a señalar una... ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a ser revolucionario siempre? No, va a volver a ser atrapado. Y es un maldito proceso, un bucle, que ya lo describió Hegel en su dialéctica, en el que todo avance se va a pique, toda tesis se convierte en antítesis, ¿verdad? Y uno dice, pero entonces uno dice, ¿y entonces cuándo va a parar esto? No, es que justo la idea es que no pare. Y justo la idea es que ahí donde tú ya habías encontrado libertad, autonomía, crítica de arte, te des cuenta que no lo es. O sea, justo tiene que seguir avanzando el proceso, porque eso que fue rebelde e irruptor ya no lo es, ¿no? Por eso me gusta mucho esta frase que usa Deleuze en torno al acto creativo. No dice arte, claro. Y eso me gusta que sí. no aborde ese término que siempre es como complicado de usar. Pero él habla del acto creativo. Sí. Dice, el acto creativo es un acto de resistencia. Sí. Y eso es, para mí, es justo la definición de lo que se aproxima más a lo que uno debería pensar el arte, más del sistema del arte. Pero, claro, ¿qué pasa cuando los mismos artistas caen, los mismos artistas que han sido críticos en su momento caen en la misma dinámica? O sea, no solo artistas de Oaxaca, estábamos hablando de los mainstream del arte contemporáneo, ¿no? Hay un sinfín de artistas que iniciaron con esta idea, ¿no? Con la idea deleuziana de, bueno, es un acto, es una... De resistencia. Y pues bueno, ahí los ves en las galerías y en las ferias. Ese día Pero ya trasciende eso, porque a veces ni el mismo artista tiene la capacidad de poder detener eso, o sea... Pero por eso es el acto creativo, no el artista, no el arte, el acto creativo es un acto de resistencia. Ya de ahí, que, si sí. el artista sí, deja de ser pero, creativo y solo es repetitivo, eso ya no resiste, sino ya nada más... Sí. Ese día, pero acuérdate que hay una... ¿quién toma eso? Los artistas. ¿Quién más? Bueno, lo dice él, pero ¿cómo lo tomas? A través de la literatura, a través de cualquier lenguaje, pero siempre hay un lenguaje artístico, estético que... Sí, bueno, yo juntaría la idea que dice Dylan con otra idea de Adorno, de que hoy uno va a encontrar arte, y lo dice Adorno en el 67, hoy uno va a encontrar arte en lugares donde no pensaba encontrar arte. Entonces, eso es muy interesante, porque si juntas las dos definiciones, el acto de creación se da fuera de los circuitos normalmente nombrados como artísticos. Entonces, es bien interesante que prácticas, subjetividades, lenguajes que nos parecen otra cosa, en realidad ahí se está jugando la resistencia estética, política. Pero ya están cooptados. Claro. O sea, sí, yo lo sé, pero lo que te preguntaba el otro día era, te decía, a ver, Plinio, ¿existe lo alternativo? Porque esa fue la divisa de la resistencia en los 90s, alternativo, que viene de alter, que viene de otredad, como la otredad del sistema, el afuera, como decía Foucault todavía en los 70s, el pensamiento del afuera. La pregunta es si en el siglo XXI, en el 2020, todavía existe un afuera, todavía existe una alternidad a algo, o si en un análisis pesimista como el de Plinio, que me encanta, todo está ya absorbido. Entonces, dos cosas. ¿Qué vamos a hacer? Si decimos que todo está absorbido y que no es posible el acto creativo o la resistencia, entonces, ¿qué? Yo lo que creo es que justamente es que lo que toca es que, como dice Deleuze igual, a todo aparato de captura, a toda forma en la que el sistema captura algo, se le opone una máquina de guerra. Todo aparato de captura encuentra una máquina de guerra que es la resistencia, y lo que les toca o nos toca a quien quiera es diseñar la máquina de guerra, dadas las condiciones con las que uno se va encontrando en distintas épocas, ¿no? Ahora hay que entender ¿qué máquina de guerra? que el concepto de resistencia es un concepto que tomaría tiempo también revisarlo, porque voy a contar una anécdota que creo que es ilustrativo de también esta estética del concepto de resistencia en el ejemplo de dos momentos históricos en México. Uno tiene que ver con el movimiento zapatista y luego el 2006 en Oaxaca. Y lo asocio a una experiencia que tuve en el espacio de Adriana de la Rosa, que tiene su espacio en Casa Rosa, cuando todavía tenía residencias artísticas. Y un día me tocó platicar con un artista que hizo una residencia de Francia. Y lo curioso es que tanto Adriana y yo nos quedamos así cuando mencionó, pues es que yo tomé esta residencia y elegí Oaxaca, porque Oaxaca, bueno, yo voy a encontrar la resistencia en Oaxaca. Y eso me pareció muy interesante porque es de Francia ella. Y era muy joven como de 16, 17 años.
Entonces venía como esa idealización, ¿no? Claro. Pero hay que reconocerle el impulso y la voluntad, claro, ¿no? y los recursos, porque Sí. Bueno, sí. para hacer eso y pagarse esa residencia no cualquiera podría hacerlo. Entonces era alguien que tenía el recurso para pagar una residencia y al mismo tiempo estar pensando en ese concepto de estar en contra del sistema. En Oaxaca vas a encontrar eso, y es lo que buscar sitios, grupos donde viera reflejado eso, ¿no? Y lo relaciona con el zapatismo, porque pasó de alguna manera también en las cuestiones estéticas del zapatismo, es como ver como cierta idealización ¿cómo se llama? Las montañas. Los zapatos. El zapatismo que sigue estando permeando de una manera dentro de cierta estética nacional y extranjera, dentro del ámbito extranjero antes de 2006, y Oaxaca entró también dentro de esa estética de 2006 cuando empezaron a aparecer el graffiti, y además estaba más relacionado como a los pueblos en resistencia, ¿no? De los pueblos de la comunalidad, que también tienen cierta forma de ilustrarlo, como mencionaba hace rato Edgar, del realismo socialista, que lo que intenta es ilustrar didácticamente una ideología. Por eso la crítica bueno, no es una crítica negativa, porque de una manera Benjamin pensaba que también era una estrategia también de estar en contra del fascismo, utilizar las estrategias del realismo socialista. El muralismo también tenía esas estrategias de ilustrar y para educar al pueblo. Igual el cine para Benjamin lo tenía, como que ayudaba a educar, ¿no? Es una evangelización siempre, ¿no? Entonces, de una manera, la estética de la gráfica local oaxaqueña a partir de 2006 tenía esa característica de una imagen que se podía entender. No iban a ser imágenes abstractas, pero quizás para esa... Es que era un momento que tenía que pasar eso, o sea, y sí, claro, se reconoce, claro, y lo claro. reconocemos, pero eso pasó. Sí, sí, lo que claro. estamos cuestionando es cuando se institucionaliza la revolución. Claro. Eso es lo que estamos cuestionando, no el acto en sí, si fue bueno o malo. O sea, nosotros quiénes somos para decir eso, ¿no? Eso lo dirá el tiempo. Y como dicen, desde hoy se ve su pertinencia, ¿no? Era un lenguaje necesario, era un gesto necesario. El problema es que todavía hay una fuerte influencia ideológica sobre cómo organizar el trabajo artístico de esos colectivos, lo cual dice que su discurso sigue teniendo fuerza, sigue teniendo vigencia, y ahí es donde uno tiene que introducir nuevamente la dialéctica y decir, a ver, no te convertiste en eso que juraste destruir. Y vamos, esos cuestionamientos son sanos para un artista o alguien que está pensando sus procesos iconográficos, políticos. Tienen que surgir esas preguntas. Entonces uno no da la pregunta por desestimar lo que se hizo, sino para que avance. Es que las preguntas les dan miedo, las preguntas nos dan miedo. Nos da ¿no? miedo porque nos ponen de frente con cómo pensamos, ¿no? Sí. Y cuestionarlas, pues cuestionar cualquier cosa como estas es siempre una polémica ahí. Claro, pero también parte del error de pensar que cuando uno pone cosas en duda, está uno desestimando a la persona. No, lo que se están haciendo es una revisión de discursos, una revisión de efectos de los discursos. Entonces, más allá, pero lo que sí es cierto, yo por ejemplo veo que sí hay mucho entusiasmo todavía, y lo digo porque doy clases en escuelas donde aprenden diseño gráfico, chavos de 16 a 20 años, y hay una fuerte influencia de la estética del 2006, muy fuerte. Y no es que esté mal, claro, por ahí empiezan, pero se dinamiza el análisis, bueno, ¿y qué viene después? Entonces son el tipo como de preguntas, ¿no? Nada más que... Sí, el stencil fue muy clave en el 2006. Curioso es que hago una conexión con Banksy, que es una artista que también es internacional. Ella es internacional, que su temática es social, político, y siempre como estos gestos críticos que también se le ha dado como mucha atención por sus estrategias, el tipo de imagen que trabaja a nivel semiótico, muy didáctico hasta cierto punto también de repente la manera en que aborda la crítica, pero muy interesante porque él está justo también en ese nivel estuvo un periodo muy interesante donde estaba siendo de una manera todavía anónimo,
y ahorita ya forma parte de cierto mainstream, hasta cierto, incluso como mencionaban unas noticias hace poco de que Banksy censuró la venta, bueno, censuró el uso de su imagen en una tienda de ropa, cosa que no... Y lo de la maquinita esa que estudia la o obra. la subasta donde Pero él que- autodestruyó, bueno, Exacto. se supone que destruyó una pieza, pero... al Ajá, final pero se está vendió medio. más. Entonces hay una cuestión ahí también de ya está siendo como asimilado por el sistema y forma parte de las dinámicas, pero me llamó la atención que esta asociación del tipo de stencil, las estrategias del stencil, y además de que pues él siendo más cercano al mainstream, Inglaterra, Europa, digo, aquí hay artistas de stencil muy buenos, pero que se quedan todavía en ese pues, digo, todavía sí aparecen, me acuerdo ahorita de los Tlacolocos que también empiezan, o han tenido ya una fuerte presencia después de la pistola, y Estuvieron sobre en el todo MUAC, después ¿no? de la pistola, Ujú. que también se relaciona con, más que la crítica política de 2006, más bien tiene que ver con la identidad, con las relaciones sociales de la zona donde trabaja el imaginario, y también con la Que cuestión... supuestamente la cuestionan, ¿no? Cuestionan los imaginarios y las imágenes. Pero bueno, de la- hace rato ustedes hacían un comentario de Mare, de Hurtarte o Armarte, que también es un colectivo interesante, y hablaban de que ya no es solo arte visual, pero también mencionaron que vienen como huyendo de algunas dinámicas y discursos, que hay que decirlo, los colectivos son patriarcales. Eso te iba, eso y precisamente por te iba ejemplo, a- y por ejemplo, ¿dónde está esa crítica, no? La hacia negociación es bastante patriarcal, o Sí, sea, jerárquica. ¿dónde está la jerárquica. crítica a las relaciones de poder del Estado si no hay crítica de las relaciones de poder del sujeto a sus compañeras mujeres? Y al menos ahorita, hace poco en la Feria del Libro de Oaxaca, presentaron un libro, un colectivo de mujeres que se llama La Sociedad de las Poetas, y me llamó la atención mucho una idea que no se siguió y que era una idea fundamental para repensar las dinámicas sociales del arte. Una de las presentadoras dijo, nos juntamos porque venimos huyendo de la censura de los hombres en los talleres literarios. Todo el tiempo estamos escuchando que esto no sirve, que esta palabra no, que esto es muy así, que esto no, y llevamos nuestros poemas y nos los regresan tachados, rotos, tal. Aparte de eso no tenemos el mismo peso en la palabra cuando opinamos, el maestro es el maestro, o sea, esas dinámicas patriarcales. Entonces, lo que las mueve a juntarse no es la poesía, es la salida de la dinámica patriarcal en el cual a través de la poesía es un pretexto, encuentran, pues. encuentran, ¿no? Entonces uno dice, a ver, vamos a revisar estos colectivos, estas denuncias, todo esto, qué tan autocríticos son. Y aquí ya no nada más de la dinámica patriarcal, sino de la ideología sobre su propia cultura, el realismo mágico, el realismo socialista, todas estas cosas que son... El Nuevo ¿no? Mixteco, la película del Nuevo Mixteco es excelente porque cuestiona también en su comunidad y ella de esa comunidad y una relación lésbica en una comunidad y respecto a... O sea, es también como esto, ¿no? Sí. Empiezan a moverse esos y los pretextos siempre es... Sí. El pretexto es la poesía, el pretexto es las artes visuales, el pretexto es el objeto artístico. Lo bueno es que empiezan a ver gestos estéticos que no tienen que ver precisamente con mostrarlo, ¿no? Sí, sí, Sino que estos sí. gestos son importantes, ¿no? Para cuestionar precisamente enclosamiento patriarcal que existe acá en Oaxaca. Sí, Bueno, en por eso decía, juntaba yo la idea de Dylan con la de Adorno, justo eso, hay una máquina de guerra, esa película es una máquina de guerra que se está oponiendo a todo un sistema patriarcal, a un aparato de captura. Esa es la máquina de guerra de Ángeles, creo que se llama, ¿no? La directora. Y eso por un lado, ¿no? O sea, ahí hay una resistencia porque se tiene que plantear un tema implanteable, ¿no? O sea, se tiene que iniciar con un acto de creación, con una cosa ahí que raspa de alguna manera. Ya si después eso se vuelve una moda o algo, bueno, pero la gestualidad de decir eso, ahí está. Entonces, de entrada, ahí está la máquina de guerra. Y lo segundo, tienes razón, está superada la idea de que el artista en Oaxaca no habla de la realidad. Claro que sí, pero hay que ir a buscar eso, a lo mejor en los márgenes, ¿no? No a lo mejor en las galerías, en los talleres de grabado, quizás ni siquiera en las escuelas de artes plásticas, sino que a lo mejor hay que ir otra vez
pensar si existen esos márgenes, porque también quién sabe si sí existan como tal esas autonomías, ¿no? Esas emancipaciones, ¿no? del sistema occidental, pero Sí, por no lo creo que menos no ir a analizarlo, ¿no? No creo que estén separados, o sea, que estén independientes, pero Claro. sí por lo menos sí manejan cierto margen. También porque el mismo sistema también tiene cierta lógica, ¿no? Primero, pues hay que mostrarse para que el sistema se dé cuenta que existe. Entonces ahí ya empieza uno a negociar con el sistema para saber si quieres entrarle o no. O sea, también es... Sí, el sistema seductor. Se manejan desde cierto punto a una distancia y no van a acercarse más. Bueno, y también si mencionamos que la idea de crítica había que actualizarla, que ya no podemos pensar la crítica de arte o literaria en los términos del siglo... separados también. No, separados o en términos del siglo XVIII-XIX, tampoco podemos pensar la crítica social, o sea, la autocrítica o la posición crítica en términos del marxismo del siglo XX. Entonces, por ejemplo, yo veo que siempre hay una preocupación de estar como en un punto de vista crítico. O sea, el filósofo tiene que ser crítico, el artista tiene que ser crítico. Y me llama mucho la atención una pinta que hay en Calzada Madero, un graffiti de una de las marchas del año pasado. Ponen: Oaxaca no es folclore, es rebeldía. La idea de ese eslogan es que el folclore o la cultura como folclore se ha convertido en mercancía, ¿no? Que les venden, vente a Oaxaca a vivir la experiencia. Entonces el graffiti muy, no sé todavía el término, pero muy directo te dice: Oaxaca no es folclore, es rebeldía. Lo interesante para mí es que justamente las dos son la misma cosa. Folclore y rebeldía son mercancías hoy en Oaxaca. Entonces parece que ese la rebeldía es rentable también. La rebeldía es rentable como el folclore es rentable. Entonces, para un tipo de público que viene a vivir la experiencia. Sí, yo siento que esa mirada dicotómica de decir, a ver, escoge entre una experiencia folclórica de Oaxaca o una experiencia rebelde en Oaxaca, esa aparente dicotomía se sostiene sobre el suelo de que ambas se ofrecen ahora como experiencias mercantilizables. Y entonces yo ya no veo una dicotomía, veo una dialéctica. El folclore dialécticamente se transformó en rebeldía. Por ejemplo, el otro caso reciente es la película esta de Finlandia, que habla de los muchos. Primero, muchos criticaron, bueno, es cine extractivista, le llamamos, ¿no? Porque realmente lo que pasó fue que lo hizo en otra locación, que fue Tlacochahuaya, pensando que era el istmo. Bueno, es libre a veces los contextos para hacer tu locación. Finlandia, una que habla de la cultura mushe, ahorita que estuvo como, que fue el mes de los mushes. Y están pues enfadados porque es una visión totalmente romantizada de la condición mushe, que ya se mercantilizó. Vas a la vela de Juchitán y la vela de las intrépidas, es una vela, pues ya llegan, si hace antes de la pandemia llegaban 5 reporteros gringos, no, ya me imagino, de cualquier parte, ahora era todo un desfile había más reporteros que invitados. Pero no sé, ese otro lugar que es el Juchitán, también ya muy bastante explotado turísticamente, sí. discursivamente. Entonces, algo que aparentemente es una cultura compleja, que hay que también no entrarle así como los mushes y ay, qué exótico, hay una manera de verlo así totalmente, ay, qué curioso, ¿no? Ay, no sé, los muchos, y no, hay una historia atrás de los muchos bastante trágica, también bastante socialmente difícil, ¿no? Opresora. ¿No? Opresora también, patriarcal también, violencia, hay también homofobia, también hay, no porque hay muchos viven en una situación idílica donde no sufren ningún daño y ninguna discriminación, claro que sí, pero bueno, el exterior lo ven como Es que eso es lo real, no tan maravilloso. Ajá. Te pinto la parte de la realidad maravillosa, pero no te cuento lo que no es tan maravilloso. Pues, ahí estaba todo, y medio espectáculo ahí. Hay en esta reflexión de lo real, como decía Edgar, tomando de referencia a lo real para Lacan, y es interesante también ver
esta reflexión, por ejemplo, de la rebeldía en el 2006, que tiene que ver también con cierto sector social. O sea, las generaciones de gráfica también tienen que ver con este contexto social, económico, Claro. como de dónde vienen, como de qué sector cultural o sector social se relaciona. Y estaba pensando, por ejemplo, que, pues claro, la experiencia de lo real de 2006 para pues, los empresarios o para otro tipo de sector, pues es distinto, ¿no? Ellos no ven eso como una rebeldía, sino más bien como el caos, ¿no? Entonces también me puse a pensar en estas estéticas de artistas que están dentro de otra perspectiva, porque al final no es que estén, como por ejemplo en Burtarte con esta experiencia social, sino más bien vienen de otros sectores y tienen otra relación con Oaxaca y que lo vemos por ejemplo con Santiago Rojo o Rubén Ojeda, que son artistas conceptuales que están enfocados en problemáticas sociales pero de su entorno. Muy interesante en ese sentido, porque no es la gráfica del 2006, no es la gráfica de la pistola ni de esos colectivos, porque su entorno de lo real es distinto. O sea, es lo interesante, porque pues uno habla de lo real, no tan maravilloso de Valero, indicando, por ejemplo, por qué no hay un autobús. Bueno, hay quienes no usan autobuses, hay que utilizan motos, hay que utilizan o van a pie, ¿no? Que también hay personas que les gusta caminar, pero claro, al final una cosa es el sector comercial que está condicionando cierta producción del imaginario de lo oaxaqueño mágico real, y otra cosa es cómo ese pintor o ese artista o ese creador tiene su relación con ese contexto, porque pues, o sea, ok, si uno no pinta un autobús es quizás porque no viaja en autobús, no es necesario que tenga que aparecer un autobús. Sería interesante, sí, porque hay sectores que trabajan o viven, o sea, que viven y que tienen la experiencia del autobús, o de un avión, o de no sé, del metro, ¿no? O sea, los que viajan y, o sea, también la experiencia de la central de abastos, que es muy ilustrativa. Ejemplo, ¿no? O sea, proyectos que se hacen en la central de abastos con colectivos de gráfica, ¿cómo se llama el colectivo que trabaja ahí? El balcón, el balcón, bueno, espacio Lalito. El espacio Lalito, que bueno, está en ese contexto, es una especie de arte de lo real, de ese espacio específico, ¿no? Que también habría es que ver otro si territorio. Tiene sentido, porque de lo real uno de los que dan el lugar es eso, la familia tiene ese lugar. O sea, tiene sentido que haya sido él el que haya, digamos, dado el espacio. Sí, entonces, sí. tiene cierta lógica. Claro, y también la cuestión de negociaciones ahí con los voluntarios, no es fácil entrar a la central. Entonces, es distinta la estrategia de Saúl López para también entrar en ese por lo del balcón. Yo la cuestión de la ¿no? entrada, yo no acaba de parecerme chida la idea, porque entrar me figura mucho lo que hacían los antropólogos, ¿no? Cómo entrar a la cultura que vas a analizar. Finge que eres como ellos. Y también un poco el golondrinismo, ¿no? De voy, insemino, lo que sea. No sé, entrar, no sé si sea una negociación nada más diplomática para sacar ventaja de una asimetría, totalmente. Pero tiene sentido. Pero por lo menos hay una negociación, bueno, por lo menos. Tiene sentido por la formación de Saúl, es sociólogo, entonces yo creo que los sociólogos también tienen esa perspectiva de conocer los contextos y estudiarlos de esa manera, ¿no? En este caso yo agregaría ese elemento por su formación. Bueno, acuérdate que su formación es esa, sociólogo, y también pues empezaron con dinámicas del teatro, claro, que no tiene nada que ver con vas a vender en la galería, nada, o sea, es un proyecto ahí que se ha gestado de diferentes maneras y ha tenido distintas facetas, pero... Sí, o sea, y que tiene sus aristas, tiene sus detalles ahí, o sea, eso sí es interesante, revisar justo la experiencia que provoca alguien como Saúl en ese espacio para vincular, porque de repente ya vemos otros artistas que están llegando al espacio y ya empiezan a... Sí, no, le dicen, ay, ¿cómo hiciste? Pues ahí sí ya viene el problema. Ay, ¿cómo lo hiciste? Y, ay, pues preséntame a tal, hacer como vas a una
comunidad o lo que sea, ¿no? Trata de quedar bien con la persona que está muy adentrada y es de la comunidad a veces, y tratar de ¿Como ver. tu embajador? Ajá, como embajador, y ya viene Mm. ya cambia totalmente. Sí, ya yo- se vuelven, sí. ya espacios totalmente cooptados por una dinámica de interés para poderlo vender Sí, o por eso digo que los no análisis sé. deben ser así, específicos, particulares, porque si de repente tomamos una bandera y decimos, es que hay unos artistas que no salen del taller, pero hay otros que van a la central y sí trabajan con la gente, aguas con esas etiquetas generales de que como estás en el taller eres un decimonónico que Y viceversa, se ¿no? ha cerrado al mundo, y si estás afuera eres la onda porque estás en contacto con la realidad. A eso me refiero yo con los riesgos de volverlo una categoría, ¿no? De decir, es que el que sale a la central ese sí es artista auténtico, ¿verdad? Aguas, porque también puede haber estas dinámicas de extractivismo cultural, Totalmente, extractivismo es así. estético. Y es así en un gran porcentaje, ¿eh? Ujú. Un gran porcentaje. Pero es lo que digo, los casos particulares. Entonces de repente hay estas narrativas, y pues perdón, pero la he visto en los programas recientes, ¿no? Que llevan títulos aparejados a la maquiladora, que lo que hay es eso, es una narrativa más o menos gloriosa de un nuevo arte. Entonces se impulsa esta idea de es que hay unas nuevas formas. Claro, sí las hay, vamos a revisarlas una por una. Pero de repente pensar que por una estrategia, una metodología, ya habla todo un trabajo, o todos los que hagan esas estrategias son críticos, etc. No, o sea, no, porque las puedes hacer con una doble o triple, cuádruple intención, ¿no? Intención. Como ese estacionante que era, o sea, que, ¿no? Sí, o sea, todo aquel que va a la central ya es como un realismo necesario. Bueno, vamos a ver, vamos a revisar caso por caso. Entonces, pues es uno de los objetivos también de este ejercicio, ¿no? Como dialogar con otros actores, complejizar, cuestionar, ¿por qué no? Pero eso, ¿no? Como dejar de pensar en estas cosas generales, esencialistas, generales, universales, porque es como dice Adorno, la violencia es de lo universal a lo particular. Entonces tú agarras una categoría y se la quieres aplicar a todo, aguas, porque hay cosas que no es esa su lógica, ¿no? Entonces no desestimo, sino digo, vamos a analizar o que parezcas casos. acoplarte, pero sabes muy bien que estás asimétricamente con los que al grupo o la persona que estás yendo con el que está yendo a colaborar, porque eso es otro tema también, las colaboraciones en Oaxaca. Eso es, Dios mío, eso está totalmente cooptado, ¿no? O sea, ya es sospechoso, cualquier cosa que tenga que ver con colaboración, las mismas comunidades están siempre ya cuando dices, viene alguien y dice, bueno, ¿qué me va a decir ahora? Ahora quiere que le haga que me ponga a trabajar en mi oficio para hacer yo una vitrina bueno, entonces te voy a cobrar, porque ¿qué me queda? No quiero que me vengas a ver la cara y después vayas a venderlo, ¿no? O sea, es que es un tema que no se acaba y es bastante complejo. Yo creo que las colaboraciones son un tema para un episodio completo, porque se tocan temas de robo, plagio, apropiación, intercultura, todo eso es involucrado en qué cosa es una colaboración. Entonces, para el episodio próximo. Sí, pero creo que este capítulo pues también tiene su propia complejidad que no se agota, claro, nunca. Pero fue un buen ejercicio también para esta sesión de tomar el capítulo Lo Real, no tan maravilloso de Robert Valerio, que sigue siendo nuestro referente para continuar con las reflexiones. Posteriormente podemos después ya orientarnos a otros ámbitos que serían no literarios, pero seguirlo tomando como parteaguas, como pretexto para invitar a otros actores. Exacto. También que están otras voces, que, no solo nosotros vamos a estar ahí claro, revolviéndonos. Y lo hemos hecho, y creo que solo que no han visto los capítulos, pero vamos se van a animar. Anímense. Sí, claro, la intención es que esto se siga desarrollando orgánicamente con otras maneras de presentar en otros lugares, con otras personas. Pero bueno, el chiste es seguir y continuar con estas reflexiones. Así que, pues bueno, vamos a darle cierre a este capítulo entonces, agradeciendo la presencia y los comentarios, que también nos ayudaría como para también saber cuáles fueron sus impresiones y sugerencias o consejos. Y pues adelante, hasta la próxima, compañeros y compañeras.